Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Pues es una alegría el encontrarnos nuevamente para celebrar la Santa Misa, reflexionar la palabra de Dios y partir, dejar que el Señor parta el pan y que juntos como hermanos podamos aspirar a vivir en la casa eterna de nuestro Padre Dios. Queridos hermanos y hermanas, algo que nos impacta o de la cual tenemos experiencia todos los sacerdotes cuando los escuchamos a ustedes en confesión, pues es la sensación de que no sabemos orar, de que no sabemos hacer oración, o de que no tenemos algo nuevo que contarle a Dios o al sacerdote, y eso nos causa cierta sonroja, cierta pena, cierto temor de acercarnos. Esta misma experiencia es la que tuvieron los apóstoles, y por eso los apóstoles se acercarán a Jesús y le dirán: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús dice que después de haber escuchado todas las reflexiones de los últimos días, cuando Jesús compara a sus discípulos de los fariseos y de los paganos, dirá Jesús que no hace falta hablar mucho con Jesús, no hace falta tener tantas cosas nuevas o quererle ir a enseñar a Dios nuestros planes tan sofisticados y tan bien elaborados, o llegarle a Dios con cosas nuevas como queriéndolo sorprender, sino que lo primero que nos dice Jesús es que aprendamos a acercarnos a Dios en nuestra oración y reconocerlo como Padre. La palabra que escuchamos en la antífona del Aleluya ni siquiera es la palabra Padre o Father. No es esa palabra, aunque sí es esa palabra. Déjenme explicarles por qué. La palabra que escuchamos en la antífona del Aleluya es la palabra Abba. Abba. ¿Y qué es esa palabra Abba? La palabra Abba es una de esas palabras que se suelen llamar como palabras onomatopéyicas. Ay, Padre, por favor, díganos, explíquenos qué es eso de onomatopéyicos. Las palabras onomatopéyicas son palabras que ni siquiera están bien elaboradas, pero transmiten perfectamente no solamente la idea, sino el sentimiento, el espíritu, el fuego, el temor que conlleva el dirigirnos a esa palabra, que ordinariamente las utiliza una persona que es incapaz de ordenar una idea porque sus sentimientos están siendo puestos también en la balanza. Les pongo el siguiente ejemplo de una palabra onomatopéyica. Cuando un niño chiquito, que ni siquiera sabe hablar bien, está en peligro porque ve un perro agresivo y con los dientes y lo ve muy fiero al perro, el niño corre a donde está su papá y le dice: guau, 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 y abraza a su padre. Esa palabra guau, guau realmente no es ninguna palabra. En japonés, en chino, en inglés, en cualquier idioma, un niño puede referirse en esta situación para llamar así a su padre y decir al mismo tiempo que hay un perro, un dog, que el perro está enojado, que le ha enseñado los dientes y que necesita su protección y que necesita su cercanía. Esa palabra guau, guau es una palabra onomatopéyica.
va acompañada de eso. Por eso, cuando Jesús nos enseña que en nuestra oración debemos dirigirnos a Dios como Abba, está haciendo esa referencia a fiarnos totalmente de nuestro Padre Dios, reconocerlo sí como Padre, pero también reconocerlo nosotros como necesitados de Él, reconocerlo que lo necesitamos porque sentimos miedo, porque estamos en peligro, etcétera. De muchas maneras, pues reconocer que Dios, antes que nada, es nuestro Abba, nuestro papito, nuestro daddy. God is our daddy, is our father, but more than an ordinary father. Dios es nuestro Padre. Y cuando nos dirigimos a Dios, dice Santa Teresa de Jesús, que cuando nos acerquemos en oración es sabernos acercar a aquel que sabemos que nos ama, saber que Dios nos ama. Y saben una cosa, mis hermanos, es bueno que nosotros siempre recurramos a Dios. Al menos yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, hijo, haz oración siempre. La oración es la debilidad de Dios y es la fuerza del hombre. Y esto es una realidad. Nunca debemos de dudar de que Dios nos ama y de que Dios nos escucha. Dios nos escucha siempre, siempre, siempre. Por eso también es cierto que cuando nos acercamos a nuestro Padre Dios, debemos acercarnos y también pues saber estar confiados a Él, pero también cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque corre el peligro de que Dios nos conceda aquello que estamos pidiendo. ¿Por qué me pongo misterioso al decir que cuidado con lo que pedimos? Porque aunque Dios nos ama y Dios nos quiere, Dios nos escucha siempre y Jesús nos cuenta la parábola del padre que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos le dice, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre sabía que ese hijo no iba a hacer buen uso de esa herencia. Pero como ese hijo insiste y insiste, pues el padre termina dándole esa parte de su herencia del muchacho. Aparte habría que ver si realmente tenía derecho a pedir, el más joven, el que menos trabaja, el que menos había producido, etcétera. Pero Dios escucha nuestras oraciones. Santa Mónica, madre de San Agustín, nunca se cansó de pedir a Dios por su hijo. Nunca Santa Mónica pensó que Dios no la iba a escuchar. Y aunque no veía una respuesta clara pronto, incluso hasta el último y después, su hijo Agustín dejaría de ser Agustín para convertirse en el santo, San Agustín, hijo de Santa Mónica. De manera que yo les diría, mis queridos hermanos, nunca se cansen de pedirle a Dios cosas buenas. Especialmente dice Jesús, con más razón pidan y se les dará, y créanmelo que no hay ningún padre que le dé a un hijo que pide huevo, que le dé una serpiente. Dice, pues ¿qué hará mi padre cuando se le pide que nos dé el Espíritu? De manera que nunca dudemos de que Dios escucha nuestra plegaria, de que Dios escucha nuestra oración. Pero cuando decimos el Padre Nuestro, la segunda frase es de Padre es nuestro, que quiere decir que no estamos solos. Yo no soy el unigénito, yo no soy el Hijo único, sino que todos somos hermanos. Padre Nuestro. Y mis queridos hermanos, es aquí donde debemos aprender a reconocernos todos como hermanos. Padre Nuestro
sin importar realmente razas, sin importar lenguajes, Dios es nuestro Padre de todos. Sin embargo, así como en esa casa del padre que tenía los dos hijos, también es cierto que los hijos a veces no se saben ver como hermanos, o los hermanos se mantienen distanciados. El hermano chico no podía ver al mayor, y también en esa parábola de el hijo pródigo descubrimos cómo el hijo mayor sabía dónde andaba su hermano el menor, porque sabían que había gastado la herencia, sabía qué clase de amistades tenía, sabía todo, pero nunca fue a su ayuda. Y así, desgraciadamente, puede existir un distanciamiento incluso entre hermanos. Es triste, pero muchas veces debemos de reconocerlo, que siendo hermanos de la misma familia, nos herimos, nos lastimamos, nos damos la espalda. La única referencia hermosa, bella y reconciliadora es nuestro Padre. Reconocer la bondad de nuestro Padre. Y cuando cuando experimentamos que la vida es dura, que la vida es difícil, que la vida fuera de o lejos de nuestro Padre se torna triste, mis queridos hermanos, lo único que nos queda es regresar a la casa paterna. Y Dios es nuestro Padre, al cual hay que aprender a regresar. Cuando no tomamos en cuenta a nuestro Padre y perdemos de vista que somos hermanos en nuestra familia o en nuestra sociedad, créanlo que parece que seríamos un grupo de enemigos. Imagínense los desórdenes que hay ahora en nuestra sociedad, aquí en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, aquí en los diferentes estados, cómo la gente que se supone que está para cuidarnos a veces pierde de vista esto y se convierten en abusadores del poder, manchan la dignidad de su uniforme. Yo no sé con qué cara pueden presentarse a sus hijos y darles de comer o darles una ayuda económica cuando saben los abusos a los que han caído. Así, estos dos hermanos en la casa del padre, cuando se ven como enemigos, ese hijo tuyo, no dice mi hermano, ese hijo tuyo. Y por eso nuestro Padre nos enseña a convivir. Y dice, ese hermano tuyo andaba mal, pero lo hemos recuperado, lo estamos recuperando. Y en vez de que te pongas celoso, es para hacer una fiesta. Mis queridos hermanos, también en estos días que hemos vivido con la pandemia, con estas agresiones, con estos abusos a veces con tinte racial, brutalidad policíaca, la perversión de la comunidad, cuando hemos visto eso, también hemos visto cómo la policía y personas de diferentes razas se han unido en oración. El mismo día de Pentecostés vimos cómo policías y personas de distintas razas se abrazaban, aún con el peligro que conlleva el distanciamiento social sanitario, y se ponían en oración. Verdaderamente estremecedor en la oración cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre y que ahí donde está es el cielo. Y lo que pedimos es que se haga su voluntad, que sea santificado su nombre, que construyamos una fraternidad, una hermandad, pero una hermandad no solamente con nuestras fuerzas, sino con nuestro Padre Dios. Lo bonito de una persona de estas personas que se acercan a hacer oración, yo suelo a veces decirles que dicen que no tienen nada que contar, yo les suelo decir,
que no hacen falta tanto planes ni novedades que comentar, sino reconocer la cercanía y ese vínculo que hay, el saber estar los unos con los otros, con las personas que amamos, que queremos, que apreciamos. Lo más triste es cuando existe ese distanciamiento espiritual, ese distanciamiento que quisiéramos anhelar y pues saber qué es de las personas que amamos. Yo tengo amistades a las que me gustaría mucho saber qué pasa con ellos, qué están haciendo, y no tanto porque les tengamos que contar cosas nuevas, sino porque es muy hermoso el compartir gratos momentos, el simplemente estar ahí. Cuentan de un sacerdote que allá en España siempre después de comer se iba a rezar ante el Santísimo y a veces se quedaba dormido y ahí se quedaba 1 hora o 2 horas durmiendo. En España es muy común que después de la comida se duerme uno la siesta. Y entonces el padrecito, después de comer, iba, se sentaba ante el Santísimo y se ponía a dormir. Y en una ocasión, una señora de esas que están viendo a ver qué pasa en la iglesia para llevar y contarles a las demás, porque causa como mucha alegría llevar cosas, ser comunicativos. Entonces lo vio que estaba durmiendo y fue y le dijo a sus comadres, a sus amigas, y juntas le fueron a reclamar al padre: Padrecito, ¿por qué se duerme usted ante el Santísimo? Y entonces el padrecito les dijo: a mí me gusta dormir a los pies del amo, igual que un perrito que se duerme a los pies del amo, a mí me gusta estar dormido cerquita de mi Padre Dios, porque yo sé que Él cuida mi sueño, yo sé que Él está conmigo. Lo importante, mis queridos hermanos, es aprender a estar juntos con nuestro Padre Dios. My brothers and sisters, in today's gospel, Jesus teaches us how to pray, and He teaches us how to call God. And it's not almighty, all-powerful, no. He teaches us to call Him Abba. It's Daddy, Father, but with tenderness, with confidence, and to recognize that we are brothers and sisters, and God is taking care for all of us because we are His family. That's the most important thing. God is our Abba. God is our Daddy.